Entonces, vamos a hablar un poquito sobre crowdfunding hoy. Quisiera que habláramos un poquito sobre Kickstarter. De pronto empezar a contarles a todos los que nos están viendo ahora un poco cómo funciona una campaña de Kickstarter y qué se debe tener en cuenta para crear una campaña. Bueno, para crear una campaña de crowdfunding en Kickstarter o en cualquier plataforma, primero que hay que saber es tener una idea ya validada, es decir, poder poner un producto, poder poner una idea en una plataforma de crowdfunding nos da una exposición importante de público. Entonces es importante no fallar en ese momento, ya tener una primera validación y a partir de ahí tener muy claros los tiempos en el tiempo que vas a poder construir ese producto, que vas a poder desarrollar tu idea, tener muy claro qué tiempos le vas a prometer a los usuarios para que los puedas cumplir y puedas empezar a cosechar una comunidad. Justamente eso era lo segundo que te iba a preguntar, si Kickstarter sirve para validar la idea o si definitivamente ya tienes que llegar con algo que ya hayas probado y que funcione. Sí, sin duda. El crowdfunding, tal vez el valor principal que da, más allá de ser una alternativa muy viable de financiación, te permite una exposición importante al mercado, es decir, una oportunidad de validar tu modelo de negocio. Es acá donde tienes un shot como para poder mostrar qué es lo que estás haciendo, hacia dónde quieres llegar, mostrar esa primer como mínimo producto viable que quieres mostrar al público y de qué forma tú quieres transformar a través de ese producto un problema, una necesidad que los usuarios tienen y a partir de ahí recibir feedback, construir de nuevo el producto, mejorarlo y empezar a construir una comunidad a partir de esto. En Kickstarter específicamente, los backers, que son las personas que respaldan tu idea y que de pronto apoyan con algo de dinero, siempre se define como un rango de precios según con lo que van a apoyar. Entonces, si nos puedes contar un poquito cómo funciona eso y cómo se pueden definir bien estos rangos de precio. Sí, claro. Aquí, pues, ya como nos extenderíamos mucho si hablamos como de definir ese primer precio para el producto que tú quieres ofrecer, pero hay varias cosas importantes para tener en cuenta antes de definir qué precio vas a cobrar para poder fondear tu proyecto a través de crowdfunding. El primero, tienes que definir muy bien cuál va a ser tu precio final al público. Es decir, en esta primera oportunidad que tienes al ofrecer un producto a través de crowdfunding, usualmente se le da un beneficio a esa persona que te va a fondear a través justamente de la campaña que estás realizando. Es decir, lo que suele suceder es que tú ya tienes un producto definido con un precio definido y lo que haces es ofrecer un descuento, un paquete de descuentos según la cantidad de productos que te adquieran a través de la campaña de crowdfunding o dependiendo del timing en que lleguen los usuarios. Entonces es común entrar a crowdfunding, a Kickstarter por ejemplo, y encontrar campañas que tienen distinto pricing según el tiempo en que llegas, ¿no? Entonces hay por ejemplo un Early Bird en donde tienes un precio muchísimo más económico si llegas de primeras, si se te pasa por ahí tienes un precio un poquito más alto, pero al final es la oportunidad en que ese usuario, en cómo le das un beneficio a ese usuario, una recompensa, en ofrecerle un precio favorable en comparación al precio que vas a vender al público. Entonces usualmente como que los rangos que se manejan están entre el 40 y el 20%, como ese rango amplio en que puedes reducir el precio que vas a ofertar al público para darle esa recompensa a ese usuario que está creyendo en ti de primeras. Oye, quería que habláramos un poquito del caso de Pebble, que justamente Sergio y yo fuimos backers de Pebble y hoy curiosamente ninguno de los dos trae su Pebble. Sí. Sergio trae su Apple Watch. Sí. Pero quería que habláramos un poquito del caso de Pebble porque ellos también empezaron así, ¿no? Y bueno, y hoy en día sí. Ya Pebble fue vendido, entonces de pronto, ahora que hablábamos de si Kickstarter sirve para validar una idea, no sé, o sea, ¿qué piensas del caso de Pebble? Sí, el caso de Pebble es muy interesante empezando porque es el caso más exitoso de una campaña de crowdfunding. Ellos durante su primera campaña llegaron a levantar unos $10 millones y en la segunda, que fue justamente en donde nosotros apoyamos, que fue para el Pebble Time, llegaron a levantar incluso $20 millones.
trataron de levantar una tercera con el Pebble Time 2, pero acá no pudieron y no consiguieron los recursos suficientes y no pudieron fondear la operación de la producción de los relojes y al final devolvieron el dinero a las personas que habían apoyado. Fue interesante porque fue una de las primeras empresas que dijo, hey, el smartwatch puede ser una oportunidad de mercado. Ellos fueron los que creyeron en el smartwatch antes que todos, antes de que llegara otras empresas mucho más grandes y de alguna manera como que cosecharon un mercado para que otras empresas como Apple o como todas las que están construyendo alrededor de Android relojes ya pues tengan como que un modelo de negocio ahí más justificado, ¿no? Entonces, Pebble lo que hizo al final fue crear un modelo muy básico de reloj. Yo me acuerdo que era en blanco y negro, era bien interesante, llegó a desarrollar una comunidad muy grande, la gente aportó masivamente para tener el producto. Ellos llegaron a desarrollar una comunidad que nuevamente apostó en ellos para esa segunda versión. Ahí fue cuando entramos nosotros. El Pebble Time era un muy bonito reloj, era un muy buen aparato. Ellos ya con ese reloj realmente validaban que sí podía haber una oportunidad en wearables y especialmente en smartwatch. Pero al final tal vez quisieron abarcar un mercado muy grande, no pudieron masificarlo de la forma como ellos querían, no pudieron llegar a los mercados emergentes, por ejemplo, en donde hay una gran masa de personas que están dispuestas a comprar y pues también tuvieron el factor de que entró Apple al mercado. Claro. Pues una vez entra Apple, una vez entra LG, una vez entran otra serie de jugadores, incluso Fitbit que se empieza a convertir otra vez en un jugador importante, pues Pebble no encontró la manera de cómo seguir innovando y trató entonces otra vez de cautivar al mercado a través de una tercera campaña de crowdfunding y no lo logró. Al final lo que sucedió es que ellos no lograron el dinero suficiente para el Pebble Time 2 y finalmente tuvieron que ponerse en venta y fue Fitbit quien los compró. Claro, eso es lo que pasa, o sea, cuando seguro hay muchos casos también en los que se acaba el dinero y no está listo el producto. Y lo otro es que curiosamente también aquí en Platzi tuvimos las 3 generaciones de Pebbles. Aquí había alguien que tenía el primero, nosotros teníamos el Pebble Time, Juan Pablo tenía el Time Round. Y es eso, ¿no? Ahora, las campañas de crowdfunding, entonces, como que de repente sirven para ese primer impulso, pero pues tienen que continuar con una estrategia diferente. Aunque justamente el caso de Pebble de pronto va un poquito más allá de lo que realmente pasó. Nos están preguntando en el chat si es necesario tener una inversión, si la inversión de crowdfunding debe ser muy grande. O sea, me imagino la inversión inicial. Esto depende de hasta dónde quieres llegar. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de Pebble, si ellos están dispuestos o están prometiendo hacer una entrega, por ejemplo, de 10.000 relojes para la gente que haga el primer aporte para la campaña, pero al mismo tiempo están buscando soportar con esos recursos la operación para construir nuevos relojes y a partir de ahí empezar el modelo de negocio, pues hay que tener clarísimo cuántos recursos vas a necesitar justamente para poder cumplir con esa promesa. Porque no cumplirla va a ser muy complejo, porque justamente estás empezando a desarrollar una comunidad, hay personas que están apostando en ti y recuperar la confianza de ellos va a ser muy difícil. Hace poco leía que hacen como una recomendación para una campaña exitosa de crowdfunding acerca de cuánto dinero levantar y es, haz cálculos tal vez por un monto de dinero que sea un poco más pequeño de lo que realmente quieres alcanzar. Porque lo que sucede es que en plataformas como Kickstarter, cuando tú ingresas y ves un proyecto, lo que ves es un porcentaje de éxito. Y la gente tiene una tendencia a ir hacia lo que es más exitoso. Entonces, por ejemplo, si tú estás buscando levantar 20.000, tal vez pon tu meta en 15.000, vas a llegar más rápido a esa barra del 100% y es ahí cuando más personas van a decir, wow, hay otras personas que están apoyando, yo también quiero entrar acá y eso te ayude a llegar como a esa meta que tienes más grande. Pero lo más importante es usar el crowdfunding como una alternativa de validación de mercado y como una posibilidad de obtener recursos, pero no depender completamente tu proyecto de los recursos que se puedan generar a través de crowdfunding. Eso es muy, muy importante. Justamente quiero mandar un saludo especial a Javier Hidalgo que está en el chat en este momento. Javier es una persona que trabaja muchísimo con temas de crowdfunding acá en Bogotá y siempre está muy interesado en el tema de emprendimiento social.
Y Javier nos está preguntando cómo lograr un público aportante que se desconoce, como que cuál es la mejor estrategia para construir una buena comunidad. Y creo que eso tiene que ver con lo que acabas de decir también, que es como no solamente valerse de simplemente la campaña de crowdfunding, sino que tiene que ir pegado de pronto con una estrategia de marketing o una estrategia de reconocimiento también del producto, supongo. Claro, sí, y justamente en crowdfunding es muy importante la forma como estás ofreciendo una solución a tu producto, porque es como una exposición muy grande, tienes muy poco tiempo para impactar, entonces hace que la exposición visual, la forma como tú estés mostrando tu proyecto, sea realmente fundamental para que alguien crea en ti. Entonces es a partir de ese momento en que tú vas a empezar a demostrar que con tu producto, con tu proyecto vas a poder solucionar un problema importante y a partir de ahí empezar a cautivar audiencias. Lo hizo Pebble con una audiencia que aún era desconocida, que era la de los relojes. Y usualmente cuando uno busca en Kickstarter, tú no vas a encontrar un producto tradicional que ya alguien haya creado, sino que usualmente son proyectos que están buscando validar algo nuevo. Entonces, yo siempre que tengo como algún tiempo libre, me gusta ver en Kickstarter qué nuevos proyectos hay. A veces hay cosas muy interesantes. Y al final lo que buscan es justo eso, tratar de buscar cómo empezar a cosechar un nuevo camino, un nuevo mercado en un nuevo problema que posiblemente tenga una solución a partir de ese proyecto. Y fue sin duda lo que hizo Pebble, cosechar todo el mercado de wearables y de smartwatch para que ahora otros le estén sacando provecho. Oye, nos preguntan si el cambio de divisas afecta el monto de la solicitud, o sea, supongo que si pagan en otra moneda. Sin duda, sí, sin duda, porque en plataformas como Kickstarter vas a recibir o vas a recaudar el monto en dólares. Entonces, a partir de ahí es importante que empieces a medirte también en esa moneda en donde estás buscando hacer la campaña de crowdfunding. Si en la plataforma de crowdfunding no tienes oportunidad de hacer un recaudo en tu moneda local, lo mejor es que pienses en dólares, que ya vuelvas todos tus costos y toda tu proyección de necesidad de capital a dólares, entre otras cosas porque una campaña de crowdfunding te da exposición global, entonces eso es súper valioso. Y pues no puedes esperar que una persona en Estados Unidos te pague en pesos mexicanos si estás en México, en pesos colombianos si estás en Colombia. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para empezar a pensar global desde el primer momento que estás empezando tu proyecto y hacer todas tus proyecciones financieras con dólares. También nos preguntan si recomiendas hacer crowdfunding en plataformas colombianas. Esto también depende, bueno, hay muchísimas plataformas, pero depende muchísimo del objetivo que tengas. Hay algunas plataformas locales latinoamericanas y colombianas que son muy buenas, pero tal vez no tienen la suficiente validación, no tienen tanto mercado ni tantas personas que estén viéndolas y que sean potenciales inversionistas. Hay algunos casos puntuales de plataformas de crowdfunding exitosas en Colombia, pero están como encaminadas hacia las causas sociales, en donde hay donaciones, en donde yo pongo un proyecto social y muchas personas colocan sus recursos sin esperar nada a cambio, pero pues es un caso totalmente distinto. Todo depende de hacia qué audiencia quieres llegar, porque hay plataformas de crowdfunding especializadas en distintos temas, pero lo mejor y mi recomendación más grande es que busquen la más grande, que es Kickstarter, que es cómo pueden llegar a la mayor exposición de público y al público que sea más global posible para tener una validación muchísimo más óptima. Nos preguntan, ¿algún crowdfunding para proyectos no tecnológicos? Yo creo que en Kickstarter igual es para proyectos no tecnológicos también. Sí, tal cual. Es cierto que el crowdfunding se ha vuelto muy popular justamente por los proyectos tecnológicos y relacionados con tecnología, pero la realidad es que el crowdfunding no empezó como hacia proyectos tecnológicos, porque es como que algo que se masificó sí por el Internet, pero es algo que existe incluso antes del Internet. Pensemos incluso que proyectos grandes, históricos, como por ejemplo la Estatua de la Libertad, se financió a través del crowdfunding y de que muchas personas pusieron un capital. Al final lo que recibieron esas personas fue una edición mini de la Estatua de la Libertad que les llegó a su casa, pero pues es un ejemplo de que el crowdfunding es para cualquier tipo de proyectos. De hecho, se masifica a través del Internet. Es cuando habían algunas bandas
musicales que querían financiar sus proyectos musicales, su disco, su gira de conciertos. Y lo que hicieron fue, o sea, si exploran, ahí hay un par de plataformas que están de crowdfunding dedicadas justamente para proyectos artísticos y para musicales. Entonces es ahí donde empieza a volverse como una oportunidad, tal vez como a inicios de los 90, como en esas primeras versiones del internet, en donde artistas financian sus giras y sus proyectos a través justamente de crowdfunding. ¿Se puede hacer crowdfunding en varias plataformas a la vez? Sí, sin duda. Sí, no, se puede hacer. No hay problema. No hay ningún problema, salvo que en alguna plataforma puntual tenga como el punto o la restricción. Pero mi recomendación más grande es que lo hagan en una sola, que se especifiquen únicamente en una audiencia, en una plataforma, y ya una vez, si esta les funciona o si no les funciona, empiecen a preguntarse qué pasó y si tal vez la plataforma tuvo algún efecto negativo en que la campaña no les haya salido y tal vez quieran explorar otra. Pero mi recomendación más grande es que exploren en una y se concentren en que sea muy exitosa en una sola plataforma de crowdfunding. Oye, está preguntando Alejandro Vargas, ¿cómo evitar el temor que hay por el lavado de activos? Una pregunta interesante. El lavado de activos, quiero pensar como hacia dónde estás dirigiendo la pregunta. Tal vez hay muchas naciones, muchos países que están prevenidos acerca de la nacionalización de fondos. El caso de Colombia, por ejemplo, que tuvo problemas recientes muy graves como en temas de narcotráfico y tal, y con fondos del narcotráfico y financiación del terrorismo, pero es cierto que apenas el mercado financiero está empezando, o el sistema financiero tradicional está empezando a reconocer el crowdfunding como una alternativa viable de financiación. En Colombia, por ejemplo, hay algunos problemas, y he escuchado algunos problemas en algunos proyectos para nacionalizar fondos de plataformas de crowdfunding porque directamente no existe esa tipología para nacionalizar esos recursos. Ahí, ¿cuál es mi recomendación más grande? Que empiecen a tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Tener una cuenta bancaria en Estados Unidos no cuesta nada, lo pueden abrir incluso a distancia, tener un lugar en donde puedan tener sus recursos, incluso una cuenta de PayPal en donde puedan justamente validar el mercado y recibir esos fondos, incluso moverlos de forma electrónica. Ya hay muchísimas alternativas para pagar de forma electrónica casi que cualquier cosa. Entonces, hagan la investigación. Probablemente hay muchos países en donde aún el crowdfunding no es una tipología real para poder monetizar dinero y traerlo y convertirlo. Por ejemplo, en el caso de Colombia aún no existe una reglamentación ahí puntual, pero existen alternativas, entonces, y muchísimas. Entonces mi invitación es que lleguen allá. Claro, sí era justo eso la pregunta, porque justo también estaban preguntando qué recomendabas de servicio bancario, que era lo mejor para que no hubiera este tipo de problemas. También varias personas preguntaron como qué puede pasar si me copian mi idea, si pongo ahí todo lo que voy a hacer y luego solo me copian. Si te copian con crowdfunding, te hubieran podido copiar en cualquier otra cosa. Así no lo hubieras lanzado a través de crowdfunding. Y acá hay un ejemplo bien particular y son los Fidget Cube, que compraron muchos aquí en Platzi. Estos cubitos que la gente se desestresa, parece como una campaña de crowdfunding. Y lo que sucedió es que al final muchísima gente lo copió. Incluso, lo más curioso de este proyecto es que fue exitoso por Kickstarter, pero hubo una compañía china que los copió y los empezó a vender antes de la fecha de lanzamiento que tenía esta empresa. Entonces, aquí hay que saber que tu idea puede ser copiable, pero que igual es que cualquier idea puede ser fácil de ser copiada, y más en mercados masivos como el chino, que tiene tantas herramientas y tantos recursos y tanta mano de obra económica para replicar productos a casi cero costo. Entonces lo que hay que pensar es cuál es tu valor agregado. Entonces ahí ya es una conversación que se sale del crowdfunding, incluso si no, es hablar como de los fundamentos de tu modelo de negocio. ¿Qué estás haciendo tú para que la gente llegue ahí y no compre otro producto? ¿Qué estás haciendo tú que sea distinto y que te pueda asegurar que la gente te esté comprando? Porque el caso, por ejemplo, de Fidget Cube sí que fue bien curioso, y al final existen muchos revendedores de estos cubos y no son los originales creadores los que están monetizando su propia idea original. Lo triste justo de esos cubitos es que todavía están esperando a lanzar la campaña, bueno, a lanzar la campaña no, ya a que se cumpla la campaña y ya el producto está por todo el mercado. Sí.